Hola a todos y bienvenidos a Encuentro. En esta ocasión, tenemos el gusto de contar con Susana Sainz, quien es periodista y conductora del programa especializado en negocios, economía y finanzas, asuntos internacionales en el financiero Bloomberg TV. En este episodio, tuvimos la oportunidad de platicar de varios temas que creo que serán de su interés, como educación financiera, democratización, la situación que guarda México en términos de la comunicación especializada y la comunicación generalizada. Y por otro lado, nos da muchos tips sobre cómo allegarnos de información que sea verdadera y alejarnos un poco del fake news. También, por otro lado, platicamos sobre la importancia que tienen las plataformas como Instagram, TikTok y todas estas nuevas formas de comunicar para efectos de llegar cada vez a más personas y permitir generar mejores futuros financieros. Hola a todos y bienvenidos a Encuentro. En esta ocasión tenemos a Susana Sainz. ¿Cómo estás, Susana? Muy bien, Álvaro. Feliz de estar en tu podcast. Gracias por invitarme. Ahora estoy nerviosa de estar del otro lado del micrófono. No estoy acostumbrada a que me hagan las preguntas a mí, oye. Oye, no, y a ver si no acabamos al revés, ¿no? Yo he entrevistado y aburriendo al público que nos está oyendo, ¿no? No, entonces, para nada. No. Estamos encantados de recibirte porque creo que tu experiencia, lo que has logrado en este tiempo que has estado dedicada a la comunicación, dedicada a temas financieros. Muchas gracias. Oye, platícame una cosa. De niña ya quería ser conductora, quería ser anchor. Sí. O sea, desde niña me encantaba platicar, comunicar. Eso siempre era la típica que en el salón siempre me tenía que mover del lugar porque me la pasaba platicando. Y los medios de comunicación siempre me llamaron mucho la atención. En mi familia, bueno, mi bisabuelo fue uno de los fundadores de la radio en México. Qué cool. Entonces, mi papá colecciona antigüedades, entre ellas radios antiguos. Entonces, siempre como que estuve muy metida en esas cosas, me llamaba la atención. Y la televisión, yo decía, yo quiero estar ahí algún día. No sabía de qué, de chiquita, pero decía, quiero estar en la televisión. Y poco a poco fui creciendo y madurando un poco la idea. Mi hermana también estudió comunicación, ella me lleva 15 años, okay. 14 años. Y cuando hacía sus trabajos de la universidad me involucraba, yo me metía, yo decía, quiero hacer el trabajo contigo y tal. Entonces como que no sé si de ahí le fui agarrando el gusto y ya en la universidad fue donde dije, no, ya, noticias es lo que quiero hacer, me encanta. Y todo detrás, o sea, no solamente estar en la pantalla, sino preproducir el programa, ver qué contenido le vamos a poner, cómo hacerlo más atractivo para la gente. Igual en la universidad, en las clases me tocaba estar en cámaras algunas veces, otros días dirección de cámaras, etcétera. Entonces, sí es algo que toda la vida me ha gustado. Padrísimo. Y dime una cosa, o sea, cuando eras niña, etcétera, chance y la parte financiera todavía no estaba presente o sí estaba presente, no. Porque al final acabaste haciendo todavía una cosa mucho más complicada, ¿no? Sí. Es comunicar temas que para muchos podrían parecer como demasiado sofisticados o aburridos, sí. Pero pues comunicar temas de manera interesante, de manera que atraiga a todo el público, se me hace increíble, ¿no? Sí, la verdad es que no estaba presente en mis planes, pero cuando entro a trabajar al financiero Bloomberg, en un inicio reporteaba de todo, ¿no? Me tocaba cubrir la Cámara de Diputados y el Senado. En esos momentos estaba discutiendo la reforma energética, por ejemplo. Me tocó ir a una plataforma petrolera en Veracruz y ver este fascinante mundo del petróleo, la gente que trabaja ahí, sus turnos de 12 horas trabajaban, 12 horas descansaban, 28 días estaban en la plataforma. Entonces empecé a conocer de muchos temas. El energético me atrajo bastante y también ir a la convención bancaria en Acapulco. Claro. Y me empecé a involucrar más porque tenemos ahí terminales de Bloomberg, que tú sabes que es un avión de información, etcétera. Y me empecé a especializar justo en los temas de negocios, economía, finanzas. Y pues ya me clavé ahí. Y yo digo que estos 9 años ha sido mi maestría en finanzas, negocios. Sobre todo por eso que tú dices, como que yo le vi un sentido de trascendencia, como que si es que, digo, los periodistas tenemos una gran responsabilidad de informar, de dar la información de manera objetiva y que ya a partir de ahí la gente genere su juicio. Claro. Pero en términos de economía y de finanzas, pues es una gran responsabilidad, sobre todo en este momento que estamos atravesando, no solo en México, sino en el mundo, para que la gente pues tome mejores decisiones para su patrimonio, para el ahorro, para sus hijos y, bueno, decisiones ya también de las empresas, ¿no? No, y algo que creo que es súper relevante es cómo haces saber a la gente, o sea, que es muy importante que tengan control sobre varias partes de su vida, pero creo que una parte que es
estructural o que es parte esencial para tener un futuro más cierto es cuidar sus finanzas, etcétera, ¿no? Eso se dice muy fácil, pero es muy complicado, ¿no? Decir, oye, híjole, subieron las tasas, ¿no? Subió la inflación. ¿Qué significa realmente eso? Y luego también, pues, entrevistar a un montón de gente, pues, que no necesariamente pues, es tan fácil de entrevistar, ¿no? No es que estés entrevistando gente que esté acostumbrada todo el tiempo a salir en cámaras y ser súper mediáticas. Creo que representa buenos retos, ¿no? Sí, claro. Yo creo que para explicarle a la gente justo la importancia de todo esto para sus vidas, uno como periodista, digo esto en todos los temas, ¿no? Pero específicamente en estos de finanzas y economía, tienes que entender tú perfectamente la noticia, ¿no? Y decir, ¿qué significa que el Banco de México subió su tasa de interés? ¿Y qué significa que la FED también empezó este ciclo de alza de tasas? ¿Cómo impacta al ciudadano de a pie? ¿No? Entonces, uno, primero que nada, entender la noticia, estudiar los temas, por supuesto, y después ya aterrizarlo un poco, ¿no? Porque tenemos público de todo, desde el más sofisticado hasta quien dice, bueno, ¿y a mí qué me importa que el Banco de México haya subido su tasa, ¿no? Dicen que es para controlar la inflación, pero pues a mí el súper cada vez me sale más caro. Claro. Entonces, como ir aterrizando e ir viendo cómo transmitir ese contenido, pues creo que es lo más importante. Y después las entrevistas, pues sí, o sea, hay gente que le encanta platicar y hay otros que son mucho más técnicos, entonces también es ese tipo de entrevistas explicarlas un poco más, sobre todo ahora que yo digo, son como sentimientos encontrados, o sea, me da coraje, pero por otro lado digo, hay mucha oportunidad. Por decirte un ejemplo, en TikTok, ¿no? Que ves un video de alguien explicándote la inflación, tal vez que fue al súper, compró productos de la canasta básica, huevo, tortilla, leche, etcétera, y millones de views. Y de repente tú dices, oye, yo subí a YouTube mi entrevista con el secretario de Hacienda, que me costó años conseguir, y bueno, no tiene ni la tercera parte de views que tiene este video de TikTok, ¿no? Entonces ahí es como decir, bueno, puedes adaptar tu entrevista con el secretario de Hacienda a estas nuevas plataformas y ver cómo llegarle a esas nuevas audiencias. Oye, dime una cosa. Cuéntame de tu entrevista más padre, o sea, porque has entrevistado a gente como Richard Branson. Sí. Y supongo que también a gente no tan interesante como Richard Branson, ¿no? Entre otros muchos, ¿no? Platícame de tu entrevista más padre, pero también de tu entrevista más complicada, sin decir el nombre, para no quemar absolutamente a nadie aquí. No, a ver, complicada, es que yo creo que lo complicado más bien es que tienes que estar preparado para todo. Okay. O sea, porque el preparar una entrevista a mí me encanta, ¿no? Me pongo a estudiar el personaje, veo entrevistas que les hayan hecho anteriormente, leo de sus vidas, etcétera. Entonces, el prepararla quizá no encuentro dificultad, sino que entrevistas que tal vez no tienes tiempo de preparar. Claro. O sea, por ejemplo, esa experiencia de Richard Branson, nos fuimos a cubrir el Foro Económico Mundial a Davos y pues era como muy organizado, ¿no? Estaba la sala de prensa en un complejo y después caminabas un pasillo, cruzabas la nieve, menos 27 grados de sensación térmica y llegabas a otro complejo donde eran las conferencias. Entonces te decían, a ver, tú, periodista Susana Sainz de México, el financiero Bloomberg, tienes de 10 a 10:15 para estar en el salón A, la conferencia tal, ¿no? O sea, como muy controlado. Claro. Y lo demás lo monitoreabas por online. Y en uno de esos cruces me empiezo a dar cuenta que pues podías ver pasar a un presidente, un jefe de Estado, de repente si no alcanzabas a verle la cara, veías el gafete así, claro. William Gates, y yo, ¿qué? Wow. Bill Gates, Richard Branson, etcétera. Entonces dije, no, pues tengo que aprovechar. Y ahí es cuando nos metemos con el micrófono con Richard Branson y digo, pues le voy a preguntar del negocio en México, Virgin Mobile, etcétera. Se salió por la tangente, me habló de que México era un gran país, pero tenía un tema de drogas que había que regular porque él está como en una comisión de drogas. Okay. Y bueno, fueron 3 minutos, pero dije, bueno, ¿cuándo iba a volver a tener la oportunidad de platicar con Richard Branson, aunque fuera 3 minutos? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces fue muy especial como tener ese encuentro con él, pero las entrevistas más padres que he tenido, pues yo creo que esas del podcast, también, aunque no han sido presenciales, con muchas mujeres en puestos directivos que la verdad me transmitieron pues cosas que me dejaron muy marcada. Y presenciales, pues es que han sido tantas. Al exgobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, José Antonio Meade cuando era secretario de Hacienda, Anne Hidalgo, alcaldesa de París. Que te dejan como marcado en cierto sentido, ¿no? Sí, sí. Como que alguna frase, algo que digas, qué increíble. O sea, como que nunca te imaginas que te vas a estar sentando con esta persona aquí. O un exdirector de la CIA, que igual me lo topé en un evento y fue de, pues vas, pregúntale las estrategias en Estados Unidos. O sea, como que han sido cosas muy especiales que
que no estaban planeadas y que acabaron saliendo muy bien. Entonces, como que el mayor reto yo creo que es estar preparada para todo. Y por eso tienes que estar informada de todos los temas, ¿no? No solo economía, negocios, finanzas, también política. O sea, ahí en Davos igual de repente se cruzó el presidente Enrique Peña Nieto en ese entonces, que en México era imposible llegar a chacalearlo, ¿no? Y entonces ahí llegamos y órale. Sí. Es impresionante. Digo, en mi experiencia, que obviamente no es la tuya. Yo soy un novato en estos temas de los podcasts y eso. Luego es bien difícil el lograr que una entrevista llegue al contenido que estás buscando, ¿no? Que tú quieres, porque como tú dices, salen por la tangente. O luego no les puedes sacar ni palabras. O dices, ya, por favor, podría durar 3 minutos este podcast porque no logro, ¿no? Conectar. Pero creo que lo haces excelente. O sea, yo que he tenido oportunidad de verte, de hecho, tenemos en las oficinas varias pantallas y tenemos el financiero Bloomberg todo el día puesto. Entonces, pues sí, tienes muchos admiradores aquí en la empresa. Sí, la verdad es que lo haces muy bien. Muchas gracias. La verdad es que pues todo sea por el público y por darles un contenido de valor. No, súper. Oye, cuéntame un poquito, entrando a un tema que nos interesa muchísimo a nosotros, saber es temas de educación financiera y democratización de las finanzas. ¿Cómo ves el tema y cómo tú como comunicóloga, conductora de un programa de televisión tan exitoso, podcasts, etcétera, logras transmitir eso de manera efectiva? O sea, ¿hay algo que te enfoques en particular? O sea, ya platicamos de lo del TikTok, ¿no? De tratar de llegar a diferentes audiencias, etcétera. Pero ¿cuál es tu perspectiva alrededor de estos temas? ¿Cómo ves a México? ¿Qué podemos hacer para mejorar? Pues mira, creo que desde mi trinchera pues trato de poner ese granito de arena. O sea, no hay como una estrategia como tal, pero en el noticiero pues siempre tratamos de hablar, a ver, de lo macro, de lo que está pasando en México a nivel global y aterrizarlo un poco con entrevistas, pues tú has visto, ¿no? Analistas expertos en los temas que nos digan cómo te afecta la inflación, el tema de política monetaria, el bajo crecimiento económico y a través de pues estas entrevistas aterrizarlo a la gente y hacer que tomen de cierta manera mejores decisiones, ¿no? Y bueno, también por supuesto que reportando la información del mercado de ese día, eso ya más igual para el inversionista más sofisticado, etcétera. Pero creo que sí tenemos una gran responsabilidad porque, o sea, creo que en México, en Latinoamérica, México y Brasil, bueno, en un principio yo creo que Chile tenía como más ¿cómo se dice? Es un mercado como más sofisticado, ¿no? Pero creo que Brasil y México han dado pasos importantes en ese sentido. Por ejemplo, con el sector fintech nos ha posicionado bien en América Latina, pero a ver, si nos comparas con el mercado estadounidense, pues estamos en pañales, ¿no? Claro. Ahí creo que el 60% de las personas invierten directamente en bolsa y aquí tenemos... Creo que son 2 millones de cuentas de 130 millones de habitantes, ¿no? Entonces, es muy chiquito ese mercado, pero creo que ahí vamos. O sea, todas estas nuevas plataformas que te permiten invertir desde tu celular llegan a democratizar un poco el mercado, pero también eso tiene que ir acompañado con la educación financiera, porque pues la gente lo puede ver como algo muy fácil de, bueno, entonces ahora aquí puedo meter todo mi dinero, invertirle todo esto. Pues no, tienes que saber diversificar, saber qué tipo de inversionista eres, si eres averso al riesgo o no, etcétera. Entonces, creo que se han dado pasos importantes, pero la educación financiera falta mucho. Creo que eso debe de venir no solo desde casa, sino los planes de estudios de las escuelas. Yo creo que desde primaria deberíamos de tener clases de ahorro, inversiones, impuestos, o sea, todo en relación a un presupuesto se debería de enseñar desde primaria chiquitos. Y en la universidad, la carrera que estudies, debería de haber ese tipo de clases, ¿no? 100%. Entrevisté hace poco a Daniel Becker, ¿no? De la ADM. Y platicamos mucho de este tema sobre la importancia de incorporar dentro de los planes de estudios temas de educación financiera para efectos desde que somos chicos. 100%. Traigamos, ya sabes, importados en nuestros hábitos, buenas virtudes financieras, por decirlo de una manera, ¿no? Y algo que era increíble es cuando recuerdo de mi infancia, pues la verdad es que nadie nos enseñaba nada. O sea, era casi tu acceso a educación financiera era, ahí te doy. En ese entonces yo soy mucho más grande que tú, yo creo, pero nos daban, imagínense, voy a empezar a hablar de edades, pero me acuerdo que había una moneda de 1,000 pesos, que era una como de Sor Juana,
y te daban tu moneda de 1,000 pesos, te ibas a la tiendita y con eso te alcanzaba. Y esa es la educación financiera que tenías. Era, oye, si me alcanza para los cacahuates y el Boeing, ¿no? Y lo cual luego es preocupante porque vas creciendo y no tienes ni idea de temas de inversión, no tienes idea de temas de un crédito sano. Y creo que en la manera que no tienes esa educación, pues la realidad es que no te puedes defender tan bien al banco. No sabes qué producto escoger, a qué tipo de servicio financiero quieres acceder para satisfacer ciertas necesidades, etcétera, ¿no? Y algo que me decía Daniel es que por fin en México se está haciendo algo para efectos de incorporar esto. Ahora, ¿qué hacemos para componer a las generaciones como la mía, que nunca tuvo eso, para efectos de que empecemos a entender mejor y nos preparemos para cuando nos tengamos que retirar, etcétera? Por lo menos no estar tan fregados, ¿no? Claro, pues yo creo que en ese sentido, hacer que la gente se informe, ¿no? Estar informados de lo que pasa en México, en el mundo. O sea, yo a la gente con la que convivo diariamente le digo, a ver, no te tienes que meter a ver cómo cerraron los mercados y así contenido súper sofisticado, pero simplemente saber qué está pasando con el PIB, con la inflación, con las tasas de interés, si es un buen momento para invertir o no, y ahorrar. O sea, porque mucha gente me dice, es que, a ver, a mí no me alcanza para ahorrar. Dije, no es que digas, ay, bueno, este mes me sobraron 5 pesos, esto lo ahorro. No, a ver, tú de tus 10 pesos que ganas, tienes que destinar un porcentaje a tu ahorro, ¿no? O sea, siempre pensar que vas a definir un presupuesto y dentro de ese presupuesto meter el ahorro. Porque si no piensas desde hoy en tu futuro, el día de mañana, pues no vas a tener un patrimonio. Porque, a ver, todos los que no nos vamos a jubilar con una gran pensión, sí, claro, tenemos ese problema, tienes que empezar a ahorrar desde hoy. Pero justo yo creo que cambiar el chip en el sentido de desde tu trinchera, desde tu trabajo y también en el día a día. O sea, a mí mucha gente, no sé si te ha pasado, que te invitan a tandas. Oye, vamos a hacer una tanda de 20,000 pesos. No, es que a ver, una tanda, o sea, ¿pero por qué es buenísimo? Porque así ahorro y entonces el día que me cae... No, a ver, tú no entiendes que ese dinero está perdiendo valor en el tiempo, ¿no? O sea, ese dinero lo podrías tener invertido en CETES, si quieres, o en algo más seguro, en un ETF, como los que tienen aquí en BlackRock. Sí. Y te va a dar un mucho mejor rendimiento. Entonces, yo creo que en esas pequeñas cositas que no tengan el dinero en la alcancía, yo creo que esa fue la educación financiera que yo tuve. Meter el dinero en la alcancía, el cambio, lo que tu domingo que te daban, meterlo en una alcancía, ¿no? Pero ahora ya hay muchísimas facilidades desde niños, ¿no? O sea, creo que ya puedes abrir cuentas para niños y empezar desde ahí a inculcar este tipo de educación financiera para que la gente tenga un mejor futuro, porque si no piensas ahorita en tu patrimonio, tú mejor que nadie lo debes saber, pues después nos las vamos a ver negras, sin una jubilación. 100% de acuerdo. Y dime una cosa, digo, tú que has entrevistado a muchísima gente como veíamos, creo que te toca entrevistar también gente de diferentes generaciones, ¿no? Que pueden ser muy exitosas en diferentes contextos, ¿no? Pero me imagino como el empresario, ya sabes, mayor, etcétera, que ha tenido una vida exitosa. Y por otro lado, entrevistas al cuate que acaba de levantar una startup súper exitosa y de repente tiene un boom enorme y ya está fondeado, etcétera. O sea, ¿ves muchas similitudes entre esas dos generaciones o ves muchas diferencias que pues al final alguna va a acabar subsistiendo y la otra no? O sea, híjole, qué difícil pregunta. Pero sí, no, yo creo que sí hay una diferencia generacional, sobre todo como en temas de riesgo. O sea, no sé si ustedes lo han visto, todas las startups, los emprendedores que dicen, a ver, yo tenía una chamba de 10 años en el sector financiero, ahorré y dije, voy a poner mi negocio porque toda mi vida he querido, y entonces con un amigo se me ocurrió una idea y entonces levantamos dinero acá y con lo que ya teníamos, inversionistas ángeles y Y luego las generaciones más, y que lo apuestan todo y puede que su startup no jale, y entonces es empezar desde cero, ¿no? Y quizá las generaciones ya mucho más arriba se van como más a la segura, ¿no? O sea, es difícil ver que gente ya más grande haya dejado su trabajo de toda la vida para emprender, creo. Claro. Y también en el tema de la banca tradicional y las fintechs, también creo que en fintech ves a gente mucho más joven, en la banca tradicional pues gente más grande y el tema del Bitcoin, que ese igual y ya más adelante lo vamos a platicar. Sí. Pero sí es súper interesante, ¿no? O sea, creo que el tema que dices de la visión sobre el riesgo o la manera en que abordamos el riesgo, la adversidad es un big game changer, ¿no? O sea, totalmente. Creo que alguien me lo explicaba como la montaña rusa, ¿no? Es decir, oye, si te gustan las montañas rusas y pues de repente tienes igual las bajas padres, pues las subidas también complicadas. 100%. O sea,
pues, entra el startup, ¿no? Pero pues no es para ti necesariamente. No es para todos, porque a ver, unos me decían, es que de repente sí, levantó en una ronda $2 millones, entonces todo el mundo dice, wow, el emprendedor súper exitoso, no sé qué. Y dice, no, o sea, no sabes la presión que es ahora con mis inversionistas y con estos $2 millones, pues sí, o sea, tengo que hacer milagros, ¿no? Y tengo que demostrar que esto es exitoso y bla, 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 porque tal vez en México no tenemos tanto esa cultura de que el fracaso pues también son éxitos, ¿no? Como en Silicon Valley o en otros lados que te dicen, oye, yo empecé 3 empresas, no tuvieron éxito, pero pues es un gran track record, ¿no? Claro, totalmente. Oye, dime una cosa, digo, ahorita que estás platicando esto de las noticias y informaciones, tú como comunicadora, con la responsabilidad que tienes de transmitir información accurate, ¿cómo te defiendes contra las fake news? Y es todo un tema. O sea, yo ya veo muchísimos medios de repente sacar noticias y desdecirse a la hora diciendo, oye, pues, perdón, que no era cierto, ¿no? Sí. Y pues vete tú a saber cuántas medias verdades. ¿Cómo le haces? Pues es un gran reto el que tenemos hoy en día, porque, a ver, los periodistas de antes, platicando con muchos grandes colegas que admiro y he aprendido mucho de ellos en el financiero Bloomberg, me dicen, es que nosotros antes era ir a buscar la noticia, ir caminando a buscar, investigar, la hemeroteca, la biblioteca, Y hoy te puede llegar una noticia que acaba de pasar en China y en 20 segundos ya la tienes en tu celular. Increíble. Y entonces, como periodista, muchas veces tienes la tentación de ser el primero, ¿no? El primero en informarlo, el breaking news, Pero siempre hay que corroborar la información, porque justo tu credibilidad te puedes tardar en construirla 20 años y la puedes perder en cuestión de segundos, ¿no? Entonces, yo trato de ser muy cuidadosa en eso, siempre corroborar la información, estar segura, porque de repente hay gente que pues está en el medio financiero o en lo que sea y me dicen, oye, ya supiste esto, y yo no, pero a ver, ¿de dónde viene? O sea, siempre confirmar la fuente, corroborar con 2, 3 fuentes, estar 100% seguro antes de publicar. Deja tú en el noticiero, porque tal vez me lo informan a las 8 de la mañana y el noticiero es a las 4. Exactamente. Pero para ponerlo en redes sociales sí hay que estar 100% seguro, corroborar con diferentes fuentes, porque si no, afecta mucho tu credibilidad, ¿no? Y entonces esa función que tienes, ese compromiso que tienes con tu audiencia de darle información veraz, pues se ve afectado, ¿no? Entonces, sí, es un gran reto y muchas veces ni modo, tienes que decir, no voy a ser la primera en informarlo, pero tengo que estar segura de que es que le pegaste, o sea, me imagino la primicia, ¿no? Es decir, yo quiero ser el medio que sacó esta noticia, ¿no? Y todo el mundo atrás de él. Oye, algo que seguro nuestra audiencia te va a agradecer que nos digas es, ¿qué fuentes nos recomiendas tomar? Por ejemplo, yo soy medio adicto a Twitter. Ok, yo también. Entonces tengo, ya sabes, 30,000 alarmas, notificaciones, tal. Yo también. Y me encanta, ¿no? Pero sí me pasa luego lo que dices. O sea, de repente leo noticias y digo, oye, esto suena medio raro, tal. Y a veces son ciertas, a veces no. Sí. Pero lees muchas, por ejemplo, aparte de Twitter, revistas del medio, por ejemplo, The Economist. O sea, ¿qué medios tomas para hacerte pues más aware, perdón por el anglicismo, pero más consciente de estos temas financieros, la evolución que están tomando, ¿cómo le haces? Pues mira, trato todas las mañanas, 6 de la mañana más o menos, leer las portadas de casi todos los nacionales y algunos internacionales, ¿no? Pero, por supuesto, que Bloomberg. Claro, creo que es la mejor fuente de información, porque, a ver, o sea, no solamente encuentro ahí la información de Bloomberg, sino que está también curada la información de todos los medios globales y el financiero también más como con la visión de México. Pero creo que sí comparar muchos medios, tanto nacionales como internacionales, te ayuda como a tener una visión más imparcial y ya tú crear tu propio criterio. Pero digamos que mi Biblia, mi pan de cada día, o sea, sí es Bloomberg y el financiero. Ya. Sí, súper. Yo hago muy parecido a lo que tú dices y me ayuda muchísimo. O sea, lo primero que llego a la oficina es me sirvo mi café y me pongo a leer periódicos, ¿no? Sobre todo las portadas, nada más para ver por dónde. Y ya vas tú como haciendo el double click, como decimos, en lo que para te efecto interesa. de profundizar en lo que te interesa, ¿no? Claro. Pero dime. Ay, no, perdón. No, y muy importante que hoy en día la gente, como decíamos, se informa en TikTok, en Facebook, en WhatsApp. O sea, me ha pasado que hasta familiares de, oye, esta noticia que vi en Facebook, y yo, no, nada que ver. Y ya si te informas en esos medios, tratar de corroborar después, ¿no? En algún medio más serio. No que las redes sociales no sean serias, pero se presta mucho a fake news y desinformación, ¿no? Igual las cadenas de WhatsApp, etcétera. Es increíble.
esto que mencionas, porque luego damos una credibilidad impresionante a las cosas que leemos de primera fuente. Digo, sí. Yo no voy a ventilar a nadie otra vez, no vamos a ventilar, pero son como los mensajitos de WhatsApp, ¿no? Las cadenas estas que te llegan la noticia de, ¿no? Y entonces las empiezan a circular y dices, o sea, pues ya no circulen esas cosas, por favor. O sea, yo ya ni las leo, ya las borro. Sí, yo también. Oye, cambiando un poquito de tema, en un mundo... Iba a decir pospandémico, pero la realidad es que seguimos viviendo con esta cosa, poco, sí. Aunque ya aprendimos a vivir con ella, que creo que es muy, muy, muy bueno y las perspectivas mucho mejores. Guerra, Ucrania, Rusia, conflicto, Estados Unidos, China, por otro lado, cambios políticos en Latinoamérica. O sea, ¿cómo estás enfrentando esa cantidad de información todos los tiempos? O sea, tienes que estar todo el tiempo, pues ser como en BlackRock nos gusta decir que tenemos que ser students of the market, ¿no? Pero tú tienes que ser un student de of todo, ¿no? Sí. La verdad es que es una tarea en la que, pues sí, tienes que estar todo el día informado. La verdad es que, como te decía, me levanto a las 6 más o menos a monitorear en mi celular, Twitter y portadas, etcétera. Pero igual, prendo la tele a ver Bloomberg, aunque mis hijas se pasan a mi cama, mis hijas chiquitas, y dicen, mamá, por favor, ponme caricaturas. Y yo, no, ni modo, me tengo que informar. Y mi esposo igual es financiero y entonces yo también quiero ver Bloomberg, ni modo. Acaban viendo todo el mundo hablando de los mismos temas, ¿no? Exacto. Entonces, pues estar todo el día informado en la medida de lo posible. Ya el tener el celular en la bolsa y tener alertas todo el día, eso te ayuda si estás fuera de tu casa, fuera de la oficina. Y todavía en la noche, después del noticiero, llegar a informarte, porque sí, o sea, estamos en este tren de información que es bien difícil bajarte. Aún cuando te vas de vacaciones, a mí me cuesta mucho desconectarme. Me imagino, sí, claro. Como que digo, no, es que siento que me voy a perder, ¿no?, el ritmo. O sea, igual y si en 5 días no leo ni una noticia y el quinto día que ya me puedo conectar, digo, no, ¿cómo? La guerra ya va en el día 152 y pasó esto y ahora el acuerdo para exportar granos. O sea, como que, no sé, me siento ese FOMO, ya sabes. Había un tema que ahorita que dices eso me acuerdo de la gente que de alguna manera pierde una extremidad, etcétera, ¿no? Tiene un síntoma que se llama una percepción fantasma, ¿no? Sí. Entonces sienten la pierna cuando no tienen pierna, etcétera. Pero en algún estudio ahí que estaba leyendo, no me acuerdo si era en Harvard Business Review, etcétera, pero era un tema que ya el celular y la información te crea ese mismo sentimiento. Entonces dices, oye, el celular lo puedes tener en el otro cuarto o lo que sea, y sin embargo, tú sientes que ya la información llegó, que tienes un correo, que tienes un WhatsApp, que ya la noticia llegó. Y entonces tienes esa sensación de necesitar. Qué horror. Sí. ¿No? Aun cuando no existe esa información. Sí. Y entonces te entiendo perfecto 100%. Porque sí, causa esa especie como de adicción. Y dices, necesito estar informado. Sí, ¿no? Sí, porque además te digo, pues es una gran responsabilidad la que tienes, el estar informando diario y no te puedes perder de nada. Entonces, sí es difícil, o sea, pero pues ni modo, esa es la profesión que escogí y que me encanta y me apasiona. Y padrísima profesión. Sí. Oye, Susana, una pregunta. O sea, México necesita pues, seguir siendo mucho más inclusivo en temas financieros, ¿no? Tenemos que ser mucho más democráticos en ese sentido. Tu función creo que juega un rol importantísimo al respecto. Todavía hay... O sea, ¿cómo te sientes alrededor? Todavía hay mucho por hacer en el sentido de llegar a más personas. Creo que platicabas TikToks, pero pues TikTok no necesariamente llega a todos las esquinas en México, etcétera. ¿Cómo ves ese tema? Pues sí, o sea, yo creo que en mi caso personal quizá tendría que empezar a explorar cómo adaptar los contenidos a ese tipo de plataformas, que como dices, TikTok no llega a todas las esquinas de este país, pero sí es pues sí es otro mercado tal vez, ¿no? Al que normalmente estamos en televisión, en redes sociales, etcétera. Entonces yo creo que a través de las nuevas plataformas hay mucho que hacer metiendo este tipo de contenidos. Y yo ya he visto algunos esfuerzos justamente de estos temas, o sea, no solamente bailes y tutoriales de make-up y cosas así. ¿Tú sales bailando en TikTok ahí informando? No, caray. Ya. La verdad no me gustan esas cosas, pero no, o sea, creo que hay una gran oportunidad para llegar a otro tipo de mercado, como decías, sobre todo a los nuevos inversionistas, claro, a las nuevas generaciones que tal vez tienen este pensamiento de que no, es que yo tengo que tener $1 millón para empezar a invertir, y no, o sea, saber que hoy en día desde $100 o menos, creo que puedes abrir una cuenta en una casa de bolsa. Con un título, exacto, entonces creo que está en nosotros, en estas generaciones más
grandes para permear a esas otras generaciones más chicas en términos de educación financiera, adaptarnos a esas plataformas, a ese tipo de contenidos también en la academia, etcétera. Oye, Susana, cuéntanos dónde podemos verte, escucharte, saber más, o sea, de ti y sobre todo la información que tú compartes con todo el mundo. Bueno, en el Financiero Bloomberg, al cierre del mercado, ahí me pueden encontrar mi programa. Después, mi podcast Decisiones o Consejo Capital en todas las plataformas y en redes sociales, en Twitter y en Instagram estoy como @suscience, en Facebook Susana Science y en LinkedIn Susana Science. Entonces no hay pretexto para no saber de ti, ¿estás de acuerdo? O sea, por varias informados. Fuentes. Te falta nada más TikTok, que ya nos avisarás cuando sale. Exactamente. Y bueno, ahí estamos platicando entre podcasts. Mira, nada más podemos hacer grandes cosas ahí. Ya luego irás a mi podcast tú. Conste, ya dijiste, feliz de la vida. Perfecto. Oye, Susana, y cuéntanos nuevos proyectos, o sea, ¿qué estás buscando al futuro? Sin spoilear lo que no puedas decir, etcétera. Pues mira, la verdad es que donde estoy hoy en día estoy muy feliz. Podría presumir que estoy en mi dream job, lo que siempre quise hacer. Pero bueno, por supuesto que siempre hay ganas de crecer y todo, ¿no? Entonces, y creo que el Financiero Bloomberg es la mejor plataforma en la que podría estar en la especialización que he tomado. Pero creo que lo que más me apasiona, me motiva y me interesa es seguir haciendo coberturas internacionales. Por ejemplo, regresar a Davos, entrevistar a personajes como Christine Lagarde, Janet Yellen, como que todas esas aspiraciones. Ahí tengo mi bucket list de personajes de entrevistar que espero algún día las logre. Oye, está padre. Yo te voy a decir ese consejo. Como bucket list de personas que quieras conocer o entrevistar. Está padrísimo. Sí, no, pues estaremos siguiéndote. Muchas gracias. Y bueno, esta es tu casa. O sea, la verdad es que puedes regresar cuando quieras y nos va a encantar seguir platicando contigo. Muchas gracias.